no nada más. Entonces ese principio de autorreferencia también es importante. El principio de pertenencia, otro, pertinencia, ¿vale? Escribe y recomienda en el momento en que la audiencia, la persona está activa y atenta a leer y escuchar lo que quieres comunicar. Bien, otro. No sé si queda claro, ¿no? O sea, esa pertinencia. No salgas, como decimos aquí, no sé si existe la palabra allí, por peteneras. O sea, estamos hablando de una cosa y te vas para otra. O a veces, cuando estás en el... Yo he tenido casos, y eso tiene que ver con el de autorreferencia. Escribo una cosa en el blog y que os ocurrirá también con estudiantes, ese principio comunicacional. Y escriben, muy interesante tu artículo. Mira, en mi blog escribí una cosa que yo estoy hablando, por ejemplo, de, yo qué sé, de redes rizomáticas que existen. Y en mi blog existe una cosa de marketing 3, muy interesante. ¿Qué tiene que ver eso con otro? Claro, lo que quería es poner ahí el enlace, el huevito, porque es muy importante. Y si yo tengo mucho tráfico, alguien irá ahí, picará, irá a su sitio. Dime, Carlos. Fernando, en ese sentido, aquí se maneja mucho los principios de la redacción periodística. Un periodista jamás se pone a echar bombos, sino que cuenta las cosas tal como son, punto, ya. La realidad es esa, ¿no? Sí. Y lo mismo, la pertinencia, pues uno hace las noticias del día, puede hacer crónica de reportaje después de los hechos que sucedieron, pero actualizado, y no ponerse a echar una carreta fuera de contexto y fuera de tiempo, porque ya pues, no tiene sentido publicar, ¿no? Claro. Sí, Carlos, yo creo que lo entendéis muy bien por vuestro oficio, pero claro, sabéis que en este mundo hay mucho amateur. Ese es el problema. Y se junta, y el conocimiento se junta con la parte de expertos, con la parte de amateur, y se forma ahí un embrollo que no sabes quién verdaderamente tiene conocimiento, quién no tiene conocimiento, estamos en un momento, y quién es experto, porque los expertos dicen que experto es el que está trabajando 10 años. O sea, yo no me considero experto en nada, ¿vale? Pero hay que estar trabajando 10 años para ser un experto en algo. 10 años, A ver quién lo hace ahora. O sea, trabajando, investigando y tal. Es lo que dicen, vamos. Pero pasa lo que pasa. Bueno, el principio de la consideración es otro de los principios, ¿vale? Jamás dejes de responder una consulta. Sé considerado. No sé si existe esa expresión, considerarse con alguien, ser considerado con alguien, es considerado con todos los que verdaderamente te puedan, te aportan o te dicen algo. Otro es el principio de la diferenciación. Comunica lo que quieras decir de una manera distinta a cómo lo comunican otros. Y cuando digo principio de diferenciación, es un principio de innovación también, lo que dije, de agujero estructural, de posicionarte en un sitio que no se hayan posicionado los otros. Algo que no abunda. Porque las redes tienden a ser meméticas, ser un meme. Es otro concepto. Las redes, o sea, dice alguien algo, pues lo vimos también, ¿Cuáles? Y todos diciendo lo mismo, todos detrás, en carretas. Entonces, eso es importante, o sea, posiciónate, di algo que eso te va a dar bastante valor. Te va a dar bastante valor, no en un principio, pero sí que en un futuro. O, por eso, hay otro principio de diferenciación que se hace es inventa nuevos hashtags, nuevas etiquetas, sitios de interés, cosas que no hayan dicho o que oposición, áreas de conocimiento transdisciplinares que no haya dicho nadie o que yo a veces cuando quiero poner algo busco si han hablado de eso, de ese tema, tal, y pues es importante, ¿vale? Otro más, el principio de la colaboración o sinergia humana. Ya estamos en la siguiente transparencia. Es que yo como lo estoy viendo por otro lado, no sé si Andrea... Aquí vamos, Fernando, sí, tranquilo. Eso, este está bien, ¿no? Está desorden. Vale. El principio de la colaboración o sinergia humana. ¿Qué es eso? Lo que digo.
Apoya a otros porque ellos te apoyarán. Sinergia, al final. Y a veces, mirar, en las redes que no son asimétricas, no gusta a veces mucho, dice, yo te agrego, pero después él no te agrega y al final, después de unas semanas, te termina desagregando el otro. Ese es la reciprocidad, ¿no? Eso es, exactamente. El principio de la reciprocidad que en el análisis de redes vimos, vimos y que es muy importante, la reciprocidad. Y esa reciprocidad hace que al final una red sea más cohesiva en una organización. ¿Vale? Bien, seguimos. El principio de la vigencia. Nunca dejes de responder para mañana lo que puedas hacer hoy. Bueno, es una tontería. Bueno, simplemente mantente activo. Es una tontería decirlo así, pero bueno, que mantente activo y procura comentar y comunicar contenido actualizado, tratando siempre de una manera un poco tendencial, o sea, propia de la actualidad. O noticias. Nosotros intentamos, existe un término que como periodistas, si vuelvo esta sesión es un poco de periodismo, que no sé si lo conocéis, el término curator. ¿Lo conoce alguien? ¿Curator? Bueno, explico lo que es. Curator es la traducción al español es un poco difícil. Es como el guardián a nivel el que guardia en los museos, el guardián de las obras y tal, y el que registra la información. Entonces los curators son los que velan por la información para difundirla. Son los intermediarios de esa información. Los que hay herramientas para ello, como ePaper o muchas otras, que lo que hacen es tú coges una noticia y te la agregas a tu sitio y después la difunde y le dices que esta noticia cuando la agregue me la difunda y me la ponga en Facebook, en mi organización, en el feed de mi organización y en tal sitio. Y te lo agrega. Pero claro, lo que no me gusta es que esa información que la agrega ahí, que tienes que ir a paper.ly, por ejemplo, paper es uno, paper, ¿sabes? paper.ly, por ejemplo, es uno. Puedo decir más herramientas. Lo que te hace es que te lleva al paper.ly, la noticia, no te lleva a la fuente original, con lo cual tienes que dar 2 clics. Es al final un principio de mala gestión del conocimiento de la organización de la información, cuando tenemos que tener vía libre y siempre la fuente inicial como principio básico, o sea, la fuente original, perdón. Entonces, este principio de la vigencia es que des noticias actuales o que estén en vigencia. Porque si el tiempo en las redes, si pones una noticia de hace 2 semanas, pues como que nada, ¿vale? El principio de entretenimiento, de entretención, ¿vale? Escribe y comunica de una manera atractiva, ¿vale? Y sobre todo lucha contra la monotonía o di cosas interesantes o sé original en algunas cuestiones. Otro es el principio de la atracción. ¿Qué quiere decir con eso? Escribe y comparte información importante para la audiencia de manera objetiva. Debes de manera continua sorprender de forma y fondo a tus seguidores o con noticias interesantes, sobre todo a nivel eso. Ahora predomina más, vamos a ver cómo lo explico, la fachada, la envoltura, el titular es muy importante más que después lo que contiene la noticia, que a lo mejor es una chorrada. No sé si usáis ese término, la chorrada, en España lo utilizamos, no, es una tontería de noticia, ¿vale? ¿Qué os parece? Al final, con relación a la prensa, tendría que ser un poco como la prensa amarilla, es decir, titulares explosivos, pero tú vas a los contenidos y finalmente no es tanto, ¿no? No está tanto. Y a mí me parece que la Internet está muy llena de ese tipo de cosas que realmente no es que aporten mucho.
¿no? Sí. Muy descrestadero, es decir, te llama la atención por lo sensacionalista del tema, por las imágenes, por el diseño mismo de las páginas, pero ya cuando entras a ver la profundidad que hay, no hay nada, eso es puro bluff. Carlos Muy Andrés bien. también quiere hacer un aporte. Carlos, sí. Bueno, un poco retomando lo último que dijo Carlos sobre que siempre y cuando eso funciona, me imagino, si uno cumple las expectativas del lector o de la persona, porque si se hace únicamente para atraer a la gente, pero luego le sale uno con una cosa diferente o menos atractiva de lo que uno planteó, pues termina uno perdiendo a las personas. Exactamente. Por eso es un principio, Carlos, sí, es fundamental. Quiero decir que sí que te puedes, por ejemplo, hay personas que informan de todo y por ejemplo, existe una cosa, ¿no? A veces que informan desde teléfonos hasta churras, tecnología, jerseys, ropa, o sea, personas que de distintas áreas informan de todo, y venga, boom, y es tanto. Al final, pluf. Quiero decir, hay que especializarse. La red también es muy importante. O sea, la capacidad de contar, sabes que tú eres la persona dentro de una organización que tienes esta área de conocimiento y que difundes una serie de cuestiones o de intereses por tal, o que te relaciona tal manera. Entonces es muy importante. ¿Qué más? El principio de vinculación y pertenencia. ¿Vale? Relaciónate con tus pares y muéstrate que eres tan capaz como ellos. O sea, los pares, y cuando digo los pares es de vuestra área. Si ya te digo, y si no tenéis problemas de inglés, con personas en inglés, perfectamente. Sería lo ideal. Bien, ya vamos acabando. Sí. No hablaste sobre el principio de la sinergia tecnológica. Perdona, sí, que se me pasó. El principio de la, perdón, que se me fue porque tengo aquí tanto, sí. El principio de la sinergia tecnológica, ¿vale? Relaciona y potencia, lo que tienes que relacionar es y potenciar las redes. Yo creo que entonces intentar vincular, yo lo digo como no más como experto, como experiencia que tengo de años en esto, de intentar vincular, de ser todo un uno, vincular cuando tú escribes algo, saber dónde se tiene que publicar determinada información. Entonces, pues bueno, puedes vincular tu cuenta por decir un ejemplo en las redes, vincular tu cuenta de Twitter con tus otras redes, Facebook, LinkedIn, YouTube, Google, tal. Y dependiendo de lo que escribas, si vas a poner un vídeo, vincularlo con Twitter y YouTube, etcétera. En todas las universidades aquí en España, pues bueno, ya existen cuentas de YouTube, canales, etcétera, y ahí también. Y entonces es ver la pertinencia, sobre todo de esa sinergia tecnológica, de qué viene bien en una y cuál viene bien en otra. ¿Vale? Eso también es una política interna de actuación ante la difusión de la información de la organización. No sé si quedó claro, esa sinergia, ¿vale? Entonces es importante que eso sea. El principio de la reputación es que lo que dices y lo hagas es por prestigio, un poco prestigio entre tus seguidores, y la reputación no la haces tú, sino la hace las personas cuando hablan de ti, cuando te retuitean o cuando te dicen o cuando te hacen cosas al respecto, y generar ese impacto es importante, ese principio de la reputación. Y por supuesto el principio de la vinculación y pertenencia. Relaciónate con tus pares, como dije antes, se me había pasado esto, y muestra que eres tan capaz como ellos, y sobre todo si es en inglés. El principio de la coherencia, otro. Y ya vamos acabando, no queda más. Nunca te contradigas y sé coherente. O que hables de un tema conflictivo, yo qué sé, imaginaros que puede ser aquí conflictivo, el aborto, pues a favor del aborto, y el día siguiente que estás en contra del aborto, por ejemplo. Eso como que no. El principio de la empatía.
siempre ponte en lugar del otro para que comprendas lo que quieres. Pero la empatía, para mí, es más que eso, es fundamental ahora para la educación. Habría que educar la empatía. Y sobre todo en un mundo que vivimos tan conflictivo y tan cambiante y tan difícil ya en estos tiempos en los que estamos, y complejo. El principio de la intuición, ¿vale? No siempre lo que planifiques genera la mayor impacto en la red, y entonces hay que a veces tener una intuición un poco más allá para saber cómo tener que comunicar eso, comunicar cualquier cosa. Y por último, el principio de la innovación. Lo dice todo. El principio de la innovación, crear valor y significado a determinada capacidad, a determinada cuestión o de lo que hables, ¿no? Es un valor añadido en la escritura. Y por último, no quiero dejar, pasando a la transparencia siguiente, o última, penúltima, la 13 creo, ¿vale? Lo que es el tipping point. Un hombre, en el libro de Tipping Point, que es famoso, de Glauman, escribió, y que comento en el módulo 3, que hay 3 tipos, un poco en los social media. Uno es el conector, otro el Maven y otro el salesman. Y ya con esto os dejo. A ver cuál de vosotros sois. Y por supuesto, una de las cuestiones es que voy a ir preguntando. La tarea fundamental de este módulo es el foro en el aula virtual. Y que por eso os pido participar a todos. Uno es el conector, otro es el Maven y otro el salesman. El conector, os explico lo que es el conector, que está en la última perdón, no, en la última no, está en la regulación. En esta, acaba aquí. Eso. El conector es el que conecta distintas. Pues yo conoce a mucha gente y conecta a unas personas con otras en las redes. Es muy típico, ¿no? Tal, y te interesa tal, y eso. Yo tengo varios ahí y es muy interesante, ¿no? Porque otro es el Maven, es una palabra que viene del Yiddish, es un poco intraducible, y es el experto, el que da conocimiento, expande conocimiento, expande conceptos, expande tal. En ese sentido me indico yo, soy así, soy un poco Maven, para que veáis, por ejemplo. Y otro es el salesman, que es el que usa el conocimiento para comprometer a las personas. Entonces hay un producto y es un poco marketingiano, ¿no? El salesman es un poco marketingiano. Oye, es este producto tal, me interesa y tal, y e intenta relacionar y hacer eso. De eso también hay muchos, y con esto os dejo ya, porque yo os veo que estáis cansados ya, y solamente que lo digáis, porque lo voy a preguntar a lo mejor en cuál vos creáis conveniente que estáis, y un poco reflexión de cómo sois y todo lo que hemos dicho, y alguna serie de preguntas, pero por supuesto leerlo, que será dentro de unas horas. Lo entrego ya a Andrea y estará puesto ya mañana sin falta, supongo, ¿no, Andrea? La última no, mira, la última no. Una cosa, Fernando, es que Sí. no quedó muy claro el concepto de salesman. Vale, salesman es el marketingiano. Perdóname, y si la pregunta también que están haciendo acá es si él vendría a ser como un community manager. Sí, bueno, un poquitín de vender la empresa, de vender el producto, para que lo entendáis. Es la persona que pulula por las redes y que está. A mí yo tengo, que te viene, oye Fernando, ¿has visto esto? Qué interesante, échale un vistazo, entra y tal. Yo creo que debes entrar y comprar esto y tal, o contactar y tal, y hacer, o sea, incentivarte para que entres en determinado producto, veas determinada cosa, hagas determinada. Ese es el salesman. ¿Está claro? Un poco es ese carácter de ventas, entre comillas. Listo, Fernando, muchísimas gracias. Igual, pues me imagino que cualquier otra duda, cualquier cosa que necesitemos, te vamos a estar contactando por el Google Más y por el aula virtual, sabiendo que tú ya tienes acceso a ello. Muchas gracias, Fernando, que estés muy bien. Muchas gracias, y sobre todo porque habéis atendido
perfectamente durante 2 horas sin que sea peñazo, como decimos aquí. Bueno, gracias. Peñazo. Gracias. Gracias a Dios.